Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Estamos haciendo la lección número 12 y esta semana estaremos continuando con el libro de Colosenses, algo más práctico, algo que es para la convivencia diaria, tanto dentro del círculo familiar y también social, sea en el trabajo laboral o cualquier reunión social que uno pueda tener, y cómo uno debe comportarse en esos ambientes como un buen cristiano. Así que va a ser algo más práctico esta semana, ¿no? Y no solo eso, sino también cómo debe comportarse un empleado en el contexto actual que tenemos. Sin embargo, trayendo lecciones de lo que era la esclavitud en aquel tiempo. Así que va a ser de mucha bendición al estudio de esta semana. Quiero presentar también de hecho a Joel, que nos acompaña y de hecho continúa, ¿no? Así que bienvenido Joel, gracias por estar con nosotros y gracias por dar buenos aportes sobre el comentario del texto bíblico. Yo me encuentro muy feliz, Ronald, gracias por estar también, por la invitación. De hecho, ya son casi estamos acabando la lección, estamos en el penúltimo y ha sido una gran experiencia, ha sido una experiencia bien interesante al estudiar las dos cartas de Pablo, Filipenses y Colosenses. Como tú dijiste, ahora va a ser un asunto más práctico. Lo interesante es que Pablo ya colocó los argumentos de que Cristo restó en nosotros. Él puso como el énfasis que el Evangelio va a ser posible, eso que nosotros vamos a ver ahora. Así es, así que bien, vamos a comenzar con el estudio de la lección de Pablo sabática, y animo también a que puedas compartir o hacer algunas preguntas si ha encontrado algo que no ha podido entender en la lección de escuela sabática, porque se ha hablado mucho, así que puede realizar su pregunta, entonces estaremos ahí respondiendo en cuanto lance sus preguntas, ¿sí? Así que sin dudar pueden hacer también algunos pedidos, así que bueno, estamos siempre al servicio. Bien, vamos a comenzar con una oración. Voy a pedir a Joel que nos dirija una oración. Sí. Oremos. Bendito Padre, que moras en los altos cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros encontramos consejo para nuestra vida, como nosotros guiarnos a través de este caminar cristiano. Acompáñanos a través de este estudio de tu palabra, que tu palabra brille delante de nuestros ojos y nos ayude a aceptar el consejo que tienes para nosotros. Sé con nosotros y también con aquellas personas que nos están esperando hasta ahora. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de la lección de esta semana es Vivir en comunión con los demás. Yo creo que ese es un asunto muy serio, porque en la sociedad en que vivimos no siempre es fácil mantener tu cristianismo dentro de una influencia que quizás no siempre es tan positiva, sino es tan negativa, donde las conversaciones son muy diferentes. Sin embargo, la lección nos va a dar principios esenciales para relacionarnos con aquellas personas que no siempre podrían ser dentro de nuestra esfera religiosa. Sin embargo, queremos aplicar estos principios de manera diaria y continua en nuestra experiencia cristiana. Así que sin duda es un verdadero reto mantener tu cristianismo en una sociedad que es atea, agnóstico, una sociedad que quizás aborrece o no está de acuerdo con este mundo, porque ven pobreza, ven dificultades, guerras, y la mayoría siempre pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite esas cosas si Dios es amor? Sin embargo, pues como buen cristiano nosotros necesitamos mostrar no solo en palabras, sino en nuestra experiencia diaria de lo que significa vivir el verdadero cristianismo, que va a ser de hecho una muestra exterior de lo que significa el verdadero evangelio, el poder del evangelio obrando en la vida del creyente. Así que vamos a ir directamente con el día del domingo, porque el texto inicial nos regala Colosenses 4:6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que bueno, más después explicaremos este asunto, y vamos a ir al día domingo, que nos habla sobre
el trato mutuo que debe existir entre marido y esposa. Bien, la lección nos regala Colosenses 3, 18 y 19. La pregunta que nos plantea es qué equilibrio encontramos en ese trato, ¿sí? En ese versículo especialmente, y cuáles son los consejos adicionales que el apóstol Pablo da en Efesios 5, 22. Muy bien, es interesante que como primer punto que Pablo va a colocar ahora de aquellas personas quienes han sido revestidos con el nuevo hombre, quienes han experimentado esa transformación por medio del poder que viene del cielo, Pablo ahora va a colocar la actitud o las características que van a definir ese tipo de personas. Como primer punto, él coloca en el versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses la siguiente declaración: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es interesante que Pablo aquí está dando un consejo en el sentido de que sea algo voluntario. Él dice, ustedes estén sujetas. Ella no pide de que el marido demande eso de la mujer, sino de que la mujer lo haga de manera voluntaria y así como todo acto debe ser hecho, sea hecho por amor también. Y eso para mí es muy interesante, porque el hecho de que el hombre ocupe, como dice en Efesios los versículos 22 al 25, el argumento que Pablo coloca aquí es que el hombre es la cabeza. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros como varones tenemos el privilegio y también la responsabilidad de ocupar el lugar de Cristo en la familia. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y nosotros ya hemos visto a qué más o menos se refiere en Colosenses y también su aplicación para los Efesios, la carta que él escribió a los Efesios. Cristo sustenta al cuerpo, Cristo sustenta y da cuidado también al cuerpo. De igual manera el varón tiene esa misma función para con la mujer, y es por eso que la mujer, representando el cuerpo de Cristo, tiene que sujetarse a esa cabeza. Ustedes recordarán los textos que decían que de ahí el cuerpo obtiene nutrientes, obtiene crecimiento, y esa es la forma en cómo una mujer debería sujetarse a su esposo, en ese sentido, para recibir también. Bueno, eso por esa parte, y aquí nosotros vamos a ver que el texto dice al final como conviene al Señor, y en Efesios dice como al Señor. Y eso es interesante porque va a colocar aquí en primer lugar que la relación de la mujer para con su esposo tiene que ser sencillamente un reflejo de su relación primeramente con Cristo. Este sometimiento no quiere decir que en todo sentido, a pesar de cualquier cosa, no. Si es que hay ciertas cosas que someterse al marido va a requerir infringir la ley o irse por caminos equivocados, ella tiene todo su derecho, porque ella no pierde individualidad, no pierde el derecho de la libertad de conciencia. Entonces ella tiene que tener en cuenta los principios bíblicos antes de someterse a su esposo y en qué cosas se va a someter. Y eso es interesante porque la Biblia es clara en ese sentido, no te da una libertad en todo lo que sea, sino que aclara. Pablo aclara, dice como conviene al Señor, y eso es interesante. Entonces, primeramente, la esposa tiene que estar sometida a Cristo, y eso va a ser el resultado de someterse a su esposo. Y recordemos que Pablo está hablando a los colosenses, una comunidad cristiana, entonces él consideraba ciertas cosas, por eso él escribió de esa manera. Ahora, el versículo 19 de Colosenses capítulo 3, como decía la pregunta de la lección, ahora vamos a ver el equilibrio, porque Pablo no solamente va a hablar a las mujeres, sino dice así, el versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso es interesante. La mujer tiene su función dentro del hogar y el varón también. Ahora el varón tiene que amar, demostrar eso. Y es interesante que la palabra para amor, que está en Colosenses 3:19, es la palabra ágape, que hace referencia clara a ese amor de Dios para con nosotros, ese amor puro, ese amor inalterable. Y en Efesios capítulo 5 nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo dice así: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces ahí ya nos señala cuál es esa profundidad que el amor que el esposo debería demostrar por su esposa, así como Cristo para con la iglesia, así como Cristo para con nosotros. Y esa entrega hasta la muerte no quiere decir
solamente dar la vida en el sentido de que hay un problema y el esposo va a estar dispuesto a sacrificarse, sino en el sentido también de que cada día, todos los días, no se trata solamente de un momento, se trata de una acción diaria, entregarse hasta entregar la vida. Eso quiere decir entregar la vida todos los días, constantemente. Y es interesante que cuando nosotros vamos a ver una familia bien conformada, porque Pablo ahora está juntando al círculo familiar, que es fortalecida siempre y cuando haya una comunión recíproca. Pablo aquí no está diciendo que el esposo y la esposa tienen que demandar eso del uno del otro. Pablo está diciendo que ustedes sean los que den. Nosotros vemos ahí el principio bíblico, que es mejor dar que recibir, y es ahí donde la familia va a ser bien conformada. Yo quiero leer lo que dice, antes de leer la cita, yo quiero leer Efesios 5:33, donde dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y ahí están esos dos puntos, amor y respeto. Algo que en una familia es muy necesario. El hombre requiere respeto y la mujer necesita demostraciones de amor. Pero cuando las dos partes están dispuestas a dar, están dispuestas a no pedir del otro sus derechos, sino a dar, ahí es donde son conformadas las verdaderas familias cristianas. Y eso me llama la atención. Ahora sí, leo Deseado a todas las gentes en la página 529, dice: cuando Dios ocupa el lugar que le es debido en el trono del corazón, y recordemos, en Colosenses Pablo está enfatizando mucho de que Cristo habita en el corazón, así como Efesios capítulo 3, Cristo en el corazón, y si no me equivoco era Colosenses capítulo 1 versículo 27, donde el misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces Pablo tiene en cuenta eso, y la sierva del Señor escribe de esa manera: cuando Dios ocupa en el corazón, en el trono del corazón, el lugar que le es debido, dice ella, será dado al prójimo el lugar que le pertenece. Lo amaremos como a nosotros mismos, y solo cuando amamos a Dios de manera suprema es posible amar a nuestro semejante con imparcialidad. Entonces ahí está la clave. Cómo nosotros, o cómo una familia puede ser bien constituida, es cuando Cristo habita en el trono del corazón. Amén. Es interesante que el apóstol Pablo dice como conviene en el Señor, y a veces uno puede preguntar, entonces ¿cómo conviene el Señor? Ya yo creo que ya colocarse algunos ejemplos, pero me llama también la atención que dice Efesios capítulo 5 verso 30, dice: o sea, la razón por la que debe existir ese trato mutuo de amor y respeto es porque nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos parte realmente de Cristo, porque hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, vemos aquí inclusive, yo no veo aquí en estos versículos indicios de una actitud de machismo, tampoco feminismo. Lo que veo es un orden establecido por Dios, un orden divinamente que Dios estableció para mantener la unidad familiar. Y es interesante notar, porque la demanda para las casadas o para las esposas es sujeción, ¿sí? No quiere decir en el sentido de que ella sea inferior, sino que sea sujeto o esté en sujeción al marido. Es un orden divinamente establecido y nosotros no podemos ir en contra de eso. Y no solo eso, esa subordinación que debe dar la mujer tiene que ser también, tú bien mencionaste, primero la mujer, o sea, todos nosotros sabemos que debemos ser sujetos a Dios o subordinados a Cristo. Si esa subordinación o sujeción es real en su experiencia, será de manera natural el de sujetarse también al esposo. Así que uno debe respetar ese orden establecido por Dios. El otro punto que me llama la atención, haciendo así como un resumen también, es la demanda que se da al marido. Al marido no dice: ested sujeto a vuestras esposas. La orden es clara, dice: amad a vuestras esposas. Y bien le dijiste, esa palabra es ágape. Ese ágape es aquel amor desinteresado, es aquel amor que está dispuesto a dar su propia vida para verla feliz o verla vivir a otra persona. Es ese tipo de amor, y nosotros
entendemos muy bien esa explicación de amor en Juan 3:19, si no me equivoco, y ese amor creo que se esclarece un poco mejor en Filipenses capítulo 2, verso 5, cuando Cristo se despoja porque ama a la iglesia, se humilla. Es esa clase de amor que la Biblia de hecho nos enseña. Inclusive, si existe ese verdadero amor, pues es claro que va a tratar a la otra persona, que en este caso sería la esposa, va a tratarla como un vaso frágil, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos tomar estos consejos, porque inclusive decía el texto, hablando de la cita del apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, donde dice que los maridos no deben ser ásperos con ellas, o sea, no deben amargarle la vida, sino que deben tratarla con amabilidad, con amor, con todo el aprecio que se tiene. Entonces por eso se compara también con ese vaso frágil, ¿sí? Que debe ser cuidada, que no se rompa ese vaso frágil. Así que nosotros encontramos esos consejos hermosos para que el hogar, que es el núcleo de la sociedad, deba mostrarse amor, respeto y unidad. Primeramente deben aprender a sujetarse al Señor, y yo creo que el resultado natural será entre ellos que uno se sujete al Señor, o ambos se sujeten al Señor, y habrá un mutuo amor y respeto. Así que bueno, yo creo que esos consejos deberíamos tomarlo y comenzar a experimentarla en nuestro círculo familiar. El día lunes continúa de hecho con este asunto familiar, y ahora el apóstol Pablo daba algunos consejos sobre el trato que debe existir entre los padres y los hijos. Así que la pregunta es: ¿qué principios nos presenta para la educación de los hijos? Bueno, continuando el versículo de Colosenses. Sí. Versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en todo, nosotros tenemos que tener bien claro que, al igual que como dice con la esposa, como conviene al Señor, eso también está aquí. Nosotros no podemos pensar de que ahora es en todo y Pablo está siendo muy extremista en este sentido, pero no. Y recordemos siempre, Pablo está escribiendo una comunidad cristiana, por eso que él está teniendo ese tipo de palabras en todo. ¿Por qué? Porque está bien que los padres cristianos siempre van a tratar de hacer el bien a sus hijos también. Entonces Pablo está hablando en ese sentido. Y algo interesante que es en Efesios capítulo 6, que es la misma declaración hablando acerca de los hijos, Pablo coloca como argumento de que es el mandamiento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos como hijos sujetarnos o obedecer a nuestros padres en todo. Y él dice, porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso es interesante, porque el apóstol Pablo no dice, y el mandamiento no dice, honra a tus padres, a tu padre y a tu madre porque ellos son buenos. No, dice que honralos, nada más. Y nosotros no deberíamos esperar que nuestros padres sean los mejores o los perfectos, o siempre que hagan, pues nosotros siempre esperar de que ellos nunca se equivoquen para así honrarlos. El mandamiento es simple, es honrarlos. Es verdad, a veces los padres no tienen una visión completa a veces de lo que nosotros vemos como hijos, pero no con eso nosotros deberíamos rebelarnos en contra de ellos. Nosotros tenemos que seguir el consejo, es obedecerlos en todo, considerar los consejos ya siendo grandes. Y el apóstol Pablo es muy sabio al decir estas palabras, porque una persona, yo creo que muchos de los que están escuchando entienden que este consejo es muy válido para nosotros. La edad, teniendo la edad que tengamos, el obedecer, el escuchar el consejo, el honrar a nuestros padres, es simplemente el resultado de una vida también que está juntamente con Cristo. Y continúa el texto, el versículo 21. Ahora dice a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, o como dice Efesios capítulo 6, es no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces las reprensiones, las censuras frecuentes hacen más mal que bien. Uno tiene que aprender a disciplinar a los hijos. Ahora, la Biblia también no te da puerta abierta a que no los disciplines, porque en nuestro tiempo
se ha introducido esa idea de la disciplina sin decir no. Entonces hace algo el hijo y uno no puede decirle no, porque eso va a causarle daños psicológicos y no sé qué más. Entonces busca otra estrategia para corregir sin decir no. Pero nosotros deberíamos ser sabios, y a la luz de la palabra nosotros podemos ver de que el no muchas veces nos va a salvar de situaciones que en otras circunstancias los cometeríamos. Por ejemplo, la ley de Dios tiene varios nos, y a veces algunas personas pueden pensar, no, es que ese no va a causar ciertas cosas en la mente, pero Dios puso esos no, porque Él quiere que quede claro qué cosa está mal y qué cosa está bien. Y para con los hijos, los padres tienen que cumplir ese papel de disciplinarlos. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia avala el hecho de que los padres tienen que criar en disciplina, en amonestación, a veces llamadas de atención si es necesario. No estoy mal, es Salmos o Proverbios, creo que habla acerca de la vara también para con el hijo. Y a veces es necesario. Ahora, una cosa tenemos que tener en claro: ese tipo de actitud de disciplina nunca tiene que hacerse con un sentimiento de ira, de rencor, de que ya se me acabó la paciencia. Tiene que ser hecho así como dice para la iglesia de la Odisea, que ahora me recuerdo, es: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo sé que un padre tiene amor por su hijo, por eso quiere corregir, pero nunca lo haga en ese momento de ira, en ese momento donde está más dominando el enojo que cualquier otra cosa. Así que la disciplina es muy buena y necesaria, pero tiene que ser aplicada de la manera correcta. Ahora, yo quiero leer algunos textos que nos van a mostrar una idea. La lección, de hecho, nos menciona algunos textos en cuanto a la educación de los hijos. Yo quiero leer lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Yo quiero aquí colocar el énfasis. Aquí está hablando acerca de repetir la ley a los hijos, de que ellos estén envueltos en esa atmósfera de la palabra de Dios. Pero más que eso, yo quisiera dar énfasis en el asunto de la comunión y de la relación que hay entre padre e hijo. Porque es interesante que el texto nos diga: al acostarte, al levantarte, al andar por el camino, cuando estés en casa. Nosotros vemos ahí la relación de que el padre está constantemente con el hijo. Están juntos, es una relación viva. Eso es verdadera educación, cuando hay comunión, relación. Y nosotros vamos a ver que ahí es donde tiene sentido lo que la Biblia enseña sobre verdadera educación. Es triste que en nuestro tiempo a los niños se los quita de sus padres de muy temprana edad. Y eso dificulta, y a veces nos preguntamos por qué hay tantos jóvenes con vacíos emocionales, por qué hay dificultad de desarrollarse emocionalmente. Es porque hubo esa falencia desde pequeños. No hubo esa relación que un niño debería tener con su padre. Y eso es triste. Ahora, nosotros, puede que haya sido nuestra experiencia, pero nosotros tenemos en la palabra del Señor consuelo para eso, y también esperanza de que todo eso puede ser cambiado. Cristo ahora puede ocupar ese lugar y llenarlo todo. Otro texto, Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un texto bien conocido que nos muestra la efectividad de la verdadera educación. Sin niños instruidos desde pequeño, eso va a ser impacto en su vida. Tal vez durante el transcurso de su vida él va a apartarse. Tristemente pasa también en familias. Sin embargo, esas cosas que él aprendió desde pequeñito van a hacer impresiones en su mente y los va a conducir nuevamente a Cristo. Así como Moisés, por ejemplo. Ahora, una cosa que la lección también enfatizaba mucho es el asunto del culto familiar. El que los hijos estén relacionados con la palabra de Dios, y eso es muy importante. Así el Señor dice: el padre es en un sentido el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. La esposa y los hijos deben ser alentados a participar en esta ofrenda, y también en el canto de alabanza. A la mañana y a la noche, el padre, como sacerdote de la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él mismo y por sus hijos, así como Job. Dice después:
los pecados de los cuales ha tenido conocimiento y también los que permanecen secretos que solo lo vio el ojo divino deben ser confesados. Esta norma, celosamente observada por el padre cuando está presente o por la madre cuando él está ausente, resultará en bendiciones para la familia. El culto familiar es algo muy importante. Si el día a día está estructurado sobre la base de un culto familiar, saben, va a haber mucha diferencia en la relación de familia. Y otro asunto es el papel del padre. El papel del padre es muy importante en la vida del hijo, porque la relación de un hijo para con su padre va a representar para el hijo la relación que va a tener también con el Padre Celestial. Así que, y en el caso de que tal vez haya dificultades o tal vez no haya tenido una persona, una figura paterna, Dios mismo se encarga de ser eso para él. Es verdad, tal vez no va a ser difícil al inicio porque no tuvo esa experiencia con el Padre, pero Dios suple cada necesidad. Y aquí, como en Colosenses se presenta Jesús, o nosotros somos completos en Él. Bien, es interesante ver cómo debe ser la educación. Considero yo que esta es la parte de la experiencia cristiana quizás más negligenciada en el mundo, porque muchas veces no nos damos cuenta de que el futuro de la iglesia y de la sociedad son los hijos, y considero que es un asunto primordial su educación en su temprana edad, porque eso es lo que va a definir lo que va a ser moralmente este niño. Y la Biblia de hecho nos da algunos consejos o algunos principios que encontramos, yo ya leo algunos textos de la Biblia, sin embargo nos manda, o es una orden donde dice que debe existir una continua inmersión o repetición de las palabras del Señor, de acuerdo a Deuteronomios capítulo 6, versos 6-7. Y es claro el texto, porque dice que debe hablar o repetir a su hijo estando en su casa, andando en el camino, acostarte y cuando te levantes. Debe existir esa continua repetición de las palabras del Señor. Otro principio que encontramos también hablando de ese mandamiento, del quinto mandamiento, es que debe existir valor y respeto a la autoridad paterna. Porque el texto dice como conviene al Señor, pues porque es justo, esa creo que es la palabra. Entonces, el hijo de hecho debe respetar y honrar a los padres, ¿sí? Otro asunto también que encontramos es la instrucción temprana y correctiva. Yo mencionaba si es necesario usar la vara. Así que son tan esenciales este tipo de instrucciones. Y considero de que como cristianos nosotros necesitamos entender y aplicar estos principios todos los días, porque esto va a definir el futuro de tu hijo. Ahora, ¿por qué yo mencioné que quizás esta es la parte más negligenciada? No considero que solo sea en esta época, Joel. Considero también que en toda la época cristiana, inclusive antes del surgimiento del adventismo, siempre ha habido una negligencia a la educación de los hijos. Por más que los padres puedan ser tan espirituales, puedan estar involucrados en la evangelización, muchas veces existe un descuido en la educación que el cielo pide de los hijos. Por ejemplo, solo voy a mencionarlos, no le voy a citar la Biblia, pero pueden revisar el libro de Jueces. Cuando el pueblo de Israel conquistó Canaán, después que aquella generación de Josué murió, salió una generación que no conocía a Dios ni temía su nombre. Y fue un desastre aquella generación. Y también hablando a nuestro contexto ya actual, vemos que cuando en 1844, cuando Jesús, aparentemente por las predicaciones de Guillermo Miller, Jesús iba a venir por segunda vez. Y encontramos en la historia de Sutherland que la razón por ese fracaso también se debió en parte en que ellos no comprendieron el asunto de educación en sí. Ahora, yo considero de que también de la hermana Ellen White en Mente, Carácter, Personalidad menciona en tomo 1, si es que no estoy equivocado, ahorita se me escapa de la mente, donde también dice que ahora como nunca antes necesitamos comprender
la ciencia de la verdadera educación, porque si fallamos en entender esto, nunca tendremos un lugar en el cielo. Así que debemos tomar tan en serio este asunto, porque los hijos son el futuro de la iglesia, o los líderes, el futuro de la sociedad, y ellos necesitan que desde que sean pequeños sea inculcada la fe cristiana, la fe pura. Sus bases de fe tienen que ser bien establecidas cuando están en esos primeros años de etapa de vida, especialmente antes de los 12 años. Recordemos, Moisés fue educado hasta los 12 años y él sabía que iba a ser en el futuro un libertador, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos muestra que él, durante el tiempo de estadía en Egipto, él siempre mantuvo esa mentalidad de que él iba a ser libertador de Egipto. Así que esos 12 años de educación le fueron muy útiles. Bien, no voy a explayarme más sobre este asunto, sin embargo considero que nosotros debemos tomar muy en serio este asunto de la educación cristiana en nuestro medio. Tenemos tantos libros, ¿sí? Tenemos, la Iglesia Adventista tiene muchos libros. Tiene el libro Mensaje para los jóvenes, que también de hecho habla educación, pero los que son muy conocidos son el libro de educación, Consejo para maestros, alumnos y profesores. Tenemos Fundamentos de Educación Cristiana, tenemos también Testimonios Especiales sobre Educación, y tenemos otros libros de Edward Alexander Sutherland, que está Fuente de Aguas Vivas y Cisternas Rotas. Está también Estudios sobre Educación Cristiana, y hay un libro que me pareció muy increíble de Alonzo Trevor Jones, que es el libro El lugar de la Biblia en la educación. Considero yo que todos nosotros necesitamos leer cómo ellos entendieron el asunto de educación en su época y qué consejos nosotros encontramos en todo el espíritu de profecía. Vamos a pasar al siguiente día, que ahora vendrían a ser las relaciones que deben existir en el trabajo. La pregunta es, ¿cuáles son las instrucciones dadas a los esclavos? Porque en aquel tiempo era muy común la esclavitud, era real la esclavitud en círculos cristianos. Sin embargo, ¿qué principios pueden aplicarse a las relaciones laborales en general? Hoy no existe tal como esclavitud. Sin embargo, podemos aplicar estos principios en nuestra relación laboral, ¿no? Así que bueno, Joel, puedes comentarnos un poco. El versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Nosotros en la Biblia no vamos a encontrar reglas o normas que van a querer erradicar la esclavitud. Y eso es interesante. No es que la Biblia esté de acuerdo con eso, fomente la esclavitud, sino que Pablo escribe en un contexto donde eso era algo muy normal, algo común en los tiempos que él vivía. Es más, hasta los cristianos practicaban el tener esclavos, el tener siervos. Entonces Pablo no va directamente atacando que eso no es del Señor y que eso no está bien, quita los derechos. Él no habla en ese sentido. Sin embargo, él va a presentar principios que nosotros lo podemos aplicar para el asunto laboral, pero esos principios con el tiempo ayudaron a erradicar la esclavitud. Es más, si es que ellos se hubieran enfocado en ese sentido, hubieran intentado quitar o apagar la esclavitud en ese tiempo, el avance del Evangelio hubiera sido detenido, frustrado, y no se hubiera expandido como nosotros lo vimos en el primer siglo. Así que eso es muy interesante de saber, porque la Biblia no desea que haya ese tipo de prácticas. En primera parte, lo que el texto nos dice es que no debemos trabajar, ya sin una aplicación para nosotros, como quien quiere agradar solamente al hombre. O sea, si nosotros somos funcionarios, porque más o menos podría ser ese el sentido de los siervos, de los esclavos, si nosotros somos funcionarios que trabajamos para alguien, no debiéramos trabajar solamente como para mí, como que... para agradar. Exactamente, o para que me vea bien delante de él. A veces solamente en su presencia yo hago bien las cosas, no está. Y eso es algo común, a veces esa es la tendencia del ser humano.
Pero dice aquí, como cristianos nosotros deberíamos ser diferentes. No agradar al hombre, porque nosotros no estamos trabajando para el hombre. En sí nuestro trabajo, sea cual fuere que estemos haciendo, tiene que ser para agradar al Señor por encima de todo. Y dice también el texto, versículo 22, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y la sinceridad quiere decir ser honestos, no ser hipócritas, no hacer algo solamente con un propósito por encima, o con un propósito por detrás, mejor dicho, sino dice que seamos sinceros. Esa es la actitud de un cristiano. Él, estén viéndolo o no estén viéndolo, él va a hacer de la mejor manera. Y dice como temiendo al Señor, como si nosotros tuviéramos la presencia de Dios delante de nosotros constantemente. Y si nosotros tenemos eso en mente, así como Enoc, si nosotros adiestramos nuestra mente para que ella discierne la presencia del Señor constantemente delante de nosotros, imagínense, personas viviendo así, sería una revolución en lo que nosotros vemos normalmente en el mundo. Y eso es lo que va a ser el Evangelio en estos últimos días. Versículo 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Hacedlo trabajos de corazón, algo que nazca desde adentro, la motivación que venga desde adentro, no necesariamente que sea por obligación o por una necesidad, sino que lo que motive a nosotros a actuar, a trabajar, a servir, sea que nosotros servimos al Señor. Versículo 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y esto nos trae una clara referencia a que todo lo que nosotros vamos a cosechar, eso también vamos a recoger. Así que si nosotros cosechamos integridad, cosechamos sinceridad, cosechamos un trabajo hecho de corazón, vamos a recibir eso mismo. Ahora, Pablo va a hablar en el contexto también del otro lado, o sea, de los amos. Dice: amos, haced lo que es justo, es Colosenses capítulo 4, versículo 1. Vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, Pablo también presenta la otra parte de la moneda y dice ahora que los amos, ¿sí? Que puede hacer una clara referencia a personas quienes tienen a su servicio funcionarios o trabajadores, y él les dice ahora, así como ustedes tratan a aquellas personas que están a su cargo, así también Dios va a tratarlos a ustedes, en cierta manera diciendo de que así como ustedes ven que Dios los trata a ustedes, deberían ustedes tratar de esa manera a las personas que tienen a cargo. Así que son principios bien claros, bien objetivos que Pablo presenta para mejorar la convivencia cristiana, para mejorar la sociedad en que vivimos. Así que es muy interesante que Pablo toque esos temas. Amén. Lo que encontramos es que al siervo se le demanda lealtad, se le demanda que se esmere en el trabajo. Sin embargo, también al amo se le demanda un trato justo al siervo, porque ellos también serán juzgados. Así que lo que se está demandando es justamente un trato de justicia a los amos. El apóstol Pedro menciona en 1 de Pedro capítulo 2, verso 18, que a veces existían amos malos y amos buenos, y algunos de ellos eran, dice, muy severos. Y entendiendo ese contexto, creo yo, el apóstol Pablo, él, o sea, a pesar de ver esa realidad, él manda una obediencia, que se esmeren en el trabajo, no simplemente para que ellos o trabajen cuando ellos están viendo. ¿Sabes? Esos consejos me parecieron muy interesantes, Joel, porque solo imagínate, ¿cuál es el motor o la motivación para una persona cuando trabaja en una empresa X? ¿Cuál es la motivación? Y es más, intenta esmerarse en lo que hace porque quizás quiere un puesto mejor. ¿Cuál es la motivación? Siempre es ese dinero. Es la motivación o el móvil de todas las personas casi, o de todo el mundo, para continuar en el trabajo. Pero en el contexto o los principios que sacamos de aquí, es que el apóstol Pablo dice, en el contexto que ellos vivían en la esclavitud, dice, no importa si son tratados
de manera injusta, pero ustedes son ya del Señor. Así que trabajen, esmérense en el trabajo como para el Señor. No solamente cuando el ojo esté viendo o el amo esté mirándoles, sino trabajen como para el Señor. ¿Sabes? Ese es principio. De hecho, Joel, en Testimonios para la Iglesia nosotros encontramos muchos consejos sobre cuál debe ser nuestra actitud en trabajos. Voy a leer solo algunos. Testimonios para la Iglesia en español, tomo 4. Voy a intentar traducirlo del portugués, pero está en tomo 4. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 590, versión portugués. Dice: los obreros deben llevar a Jesús para todo lugar o departamento del trabajo. Sea lo que sea hecho, debe ser ejecutado con una exactitud y esmero que resista la inspección. El corazón debe estar en la obra o en el trabajo. O sea, cada trabajo que debes hacer debe ser hecho con una exactitud y esmero. Y tienes que colocar, dice, el corazón, que pueda resistir la inspección. Me llama mucho la atención ese tipo de consejos. Hay otra que dice también aquí, está en el mismo libro, dice: tal vez algunos tengan la idea de que el trabajo no es ennoblecedor. Sin embargo, será justamente aquello que realmente quisieran tornar. Únicamente ellos pueden, únicamente hablando del trabajo, puede rebajar o elevar su ocupación. Así que, como todos nosotros sabemos, realmente el trabajo, yo creo que aquí Joel puede testificar eso, el trabajo es realmente ennoblece. No es una carga. El trabajo nos hace dignos. Inclusive aquí hay otro consejo que dice: todo cuanto, ¿cómo es en el texto bíblico? Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En otras palabras, con exactitud y rapidez. Así que esos consejos son vitales para nuestro relacionamiento en el contexto del trabajo social. Un cristiano siempre debe llevar para todas partes los principios bíblicos en su vida. Debe ser, quizás no necesite hablar, pero su vida, su actitud, el trato que da a los demás, la manera de que cómo se esmera en el trabajo, pensando o creyendo de que es para el Señor, va a ser una persona única y va a ser un testimonio vivo, esté o donde esté. Ese es el estilo de vida que se nos invita a cada uno de nosotros. Vamos a pasar al día siguiente, que es el día miércoles, que es orando unos por los otros. Así que vamos a irnos directamente a la pregunta, Joel. Y la pregunta dice: ¿qué principios sobre la oración encuentras en estos versículos? Continuando el texto bíblico, capítulo 2, versos 2 a 4. ¿Qué pedidos o peticiones de oración hace Pablo aquí? El apóstol Pablo comienza diciendo: perseverad, en el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ellas con acción de gracias. Interesante que él coloca la palabra perseverad, que eso hace una clara referencia a lo que también escribe a los tesalonicenses como orad sin cesar, mantenerse constantemente en oración. Y eso es interesante porque la Sierva del Señor escribe que cada respiración sea una oración. Y de hecho yo quiero leer la cita que ella escribe eso. Dice, Ministerio de Curación, en la página 329: para orar no es necesario que estemos siempre postrados de rodillas. Cultivemos el hábito de hablar con el Salvador cuando estemos a solas, cuando estemos caminando y cuando estemos ocupados en los trabajos diarios. Que nuestro corazón se eleve continuamente en silencio, pidiendo auxilio, luz, fuerza y conocimiento. Que cada respiración sea una oración. Esto nos muestra de que orar es mucho más que expresar cosas en palabras. La oración es, yo ya dije algunas veces, un estilo de vida, es la forma de cómo tú vives.
El asunto es estar constantemente ascendiendo los pensamientos al cielo y nosotros acostumbrar a nuestra mente de que estamos realmente viviendo en la presencia del Señor. Eso es también temor del Señor. Y si es que vivimos de esa manera, ¿cuántas cosas serían diferentes? Entonces, Pablo en primer punto dice, perseverad en la oración. Versículos 3 y 4 dice así, orando también al mismo tiempo por nosotros. Ahora, una cosa que quería aclarar aquí es que nuestras oraciones debieran salir de la rutina. A veces nuestras oraciones son solamente formas, ceremonias que nosotros hacemos, pero debieran ser realmente cosas una experiencia que nos conecte con el Señor. Y él dice, pide oración para ellos, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo pide oración para que se abran las puertas. Podemos entenderlo de la siguiente manera, o bien para que se abran las puertas de la prisión que estaban dificultando la predicación del apóstol Pablo, o también que se abran oportunidades dentro de ella para que él alcance a más personas, así como ya había alcanzado a la casa del César, al pretorio romano, y él está pidiendo que se abran las oportunidades, porque él quería presentar el misterio del Evangelio. Porque, como dice en 2 Corintios capítulo 5, el amor de Cristo constreñía, apretaba el corazón de Pablo, porque él quería hablar a los demás. Él se estaba convirtiendo en un embajador del cielo, llevando la palabra de la reconciliación, como también dice en 2 Corintios capítulo 5. Versículo 4, para que lo manifieste cómo debo hablar. Él pedía para que el Señor le dé palabras para poder llegar a las personas. Y saben, no hay nada más anhelante del corazón de un predicador que llevar la palabra del Señor con clareza, con que el Evangelio sea presentado de manera tan clara que todos lo pueden entender. Y Pablo está orando exactamente por eso, para que las palabras que él diga sean claras hacia los demás, para que las puedan entender. Amén. ¿Sabe? Yo creo de que la oración debe ser un estilo de vida, debe ser parte esencial de la vida de un cristiano, porque hemos visto de que la oración es abrir el corazón a Dios como un amigo. Inclusive hay una cita de Joel que me llama mucho la atención, de que dice, esto está en mensaje para los jóvenes, dice que toda la hueste de Satanás tiembla al sonido de la oración ferviente. O sea, nosotros no solo debemos orar cuando estemos en peligro o en situaciones adversas o conflictivas. La oración debe ser continua, porque esa es la palabra perseverar, dedicación, de manera continua, perseverante. Ahora, me llama también la atención porque creo yo que la experiencia de los apóstoles muestra, antes de recibir la lluvia temprana o el Espíritu Santo, ellos estaban unánimes y perseveraban, dice, en la oración. O sea, ellos realmente tenían una vida de oración también. Y la oración de Pablo es aquí, vemos claramente de que él ora por él mismo, o pide una oración por él, para que él comience a hablar o enseñar el evangelio que estaba predicando. Yo me preguntaba, ¿no era el hombre que se asemejaba más a Cristo en carácter y él pidiendo la oración? Y sabes, es algo llamativo aquel texto. Sin embargo, como seres humanos todos somos frágiles y siempre recurrimos a pedir oraciones de personas para que no sea la sabiduría humana que sea comunicada, sino sea la sabiduría divina que pueda expresarse en palabras de hombre, sin embargo puede impactar y cambiar la vida de los demás. Así que si el apóstol Pablo oraba o pedía oración a los hermanos de Colosas para que orasen por él, cuanto más nosotros. Así que necesitamos nosotros tener ese estilo de vida, una vida de oración, una vida de vigilancia continua, y estoy seguro que el Señor nos va a bendecir. No importa en qué situación te encuentres, mantén en comunicación tu mente con el cielo, que siempre esté conectada todos los días. Vamos a pasar al día siguiente. Yo creo que estamos muy familiarizados también con ese asunto de la oración. Sin embargo, vamos a ir al día jueves, que dice sabios en sus acciones. El libro de Colosenses 4, 5 a 6 dice, ese es el texto bíblico. La pregunta sería esta:
¿En qué situaciones nos enseña Pablo que aún debemos actuar con sabiduría? ¿Por qué es esto importante? El versículo 5 dice, andad sabiamente. Y ese andad, la palabra griega andad, bueno, que es traducido como andar, también puede ser traducido correctamente como comportarse. Entonces diría, compórtense sabiamente. ¿Y qué es comportarse sabiamente? Es actuar de acuerdo a los buenos conocimientos que nosotros tenemos. El conocimiento colocado en la práctica es sabiduría. Entonces él dice así, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Especialmente para quienes, para las personas que están afuera, para los que no son creyentes. En el caso de Pablo también era ese mismo sentido. ¿Por qué? Porque una vida transformada va a tener más influencia sobre los demás, sobre un no creyente, que las muchas palabras. Y Pablo dice, compórtense de una manera sabia, compórtense como cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer más impacto en el corazón. El testimonio de una vida transformada va a predicar mucho más que muchos sermones. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Es por eso que él habló la forma en cómo nos debemos comportar en la familia, cómo nos debemos comportar en el círculo de trabajo. Y todas esas cosas van a dar testimonio. Había un predicador que decía que nosotros debemos predicar en todo tiempo y si es posible, hablemos. Porque la principal forma de nuestra predicación debería ser por el testimonio. Y cuando él dice a los de afuera, es porque nosotros, o porque el mundo necesita un cristianismo práctico. El mundo tiene que ser convencido por lo que el evangelio puede hacer en las personas. Las personas no creyentes son más perceptibles por lo que ven que por lo que oyen. Entonces Pablo él está colocando esa idea. Nosotros debemos convencer por el testimonio. Versículo 6 dice, sea vuestra palabra. Ahora, él dijo compórtense, pero también él coloca en importancia lo que nosotros hablamos. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada persona tiene su forma de ser, cada persona tiene su forma de recibir las palabras, y Pablo dice que nosotros seamos sabios en cómo hablar a cada persona. Y algo interesante que él menciona, dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. La sal tiene su función, da sabor a las comidas y también tiene un efecto de preservación. Entonces nuestras palabras tienen que tener ese mismo efecto, de traer sabor, de traer la influencia del cielo, y también deberían traer, como dice no deberían dejar corromper, ¿sí? En otras palabras, las conversaciones. Deberían preservar en las cosas buenas, en las cosas que nosotros como cristianos sabemos que es correcto. Y lo opuesto sería hablar descuidadamente, hablar, podemos decirlo así, insípidamente, sin sabor, sin sentido, palabras livianas, conversaciones frívolas, conversaciones que no edifican. Sin embargo, el cristiano debería saber cómo hablar, cómo traer la influencia del cielo con las palabras. Hay un texto en el Salmo 51, el versículo 15, que dice así: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cada vez que el cristiano abre su boca, debería salir palabras edificantes. La Escritura del Señor habla mucho en ese sentido, palabras que traigan consuelo, palabras que traigan esperanza, palabras que edifiquen nuestra vida, que levanten y eleven nuestros ojos al cielo. Y ese debería ser el resultado del adventismo. Eso deberíamos ser nosotros los adventistas. Ese es el gran llamado al cual nosotros hemos sido puestos aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo habla en ese sentido. Nosotros transmitamos a Cristo a través de nuestros actos y nuestras palabras. Y saben, cuando eso va a ser una realidad, el mundo va a quedarse impactado de tal manera que cuando es presentado lo que es correcto, cuando es presentada una vida santificada, hay dos opciones que va a hacer el impío. O sea, aquella persona quien no quiere saber nada con Dios. O bien va a ser transformado, o bien va a intentar apagar la luz. Así que nosotros somos llamados para dar testimonio en favor del Evangelio. Amén.
Bien, nosotros encontramos creo que con consejos bien prácticos en eso de andar, especialmente con los de afuera. El comportamiento cristiano siempre debe marcar la diferencia. Recuerdo en Deseado de todas las gentes, que ya creo que ya leímos en alguna de las presentaciones esta cita que dice, más o menos así, voy a parafrasearlo, ahorita no lo tengo, dice que una vida bien, o una familia bien disciplinada y ordenada es más que 1000 sermones. O sea, ya dice mucho ese texto. Así que si nosotros andamos o sin hablar nada, pero nuestra actitud, nuestras palabras dicen todo lo que hemos aprendido de Cristo, pues seremos testimonios vivos como individuos y como familia también. Porque el consejo es especialmente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y ahora me hizo recordar la otra parte que dice que debemos que nuestras palabras siempre sean con gracia sazonada con sal. Yo creo que el libro de Santiago capítulo 3 habla sobre ese asunto también. Porque déjenme decirles de que cada palabra que expresamos en una conversación o es que degrada a la persona o es que eleva. Solo son dos cosas. O es que somos una bendición o somos una maldición. Porque Dios nos ha dado este don de hablar para que de nuestras bocas salgan solo lo que llegue a ser una bendición o que puedan edificar o elevar al individuo. Así que tengamos en cuenta de que todas nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. El cristiano nunca incluso debería ser frívolo, ni siquiera usar en conversaciones como en chistes el nombre de Dios. O sea, ni siquiera debe tomar en vano. De manera que nosotros, el apóstol Pablo recomienda que nuestra palabra siempre, no dice de vez en cuando, dice siempre sea con gracia sazonada con sal. O sea, tiene que ser un estilo de vida. No solamente en los sábados o algunas reuniones, tiene que ser siempre, en todo y con todos. Así que el Señor le pueda bendecir y estaremos volviendo en la siguiente lección. Dios le bendiga, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. IAG, juntos avanzaremos.